señora ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, también autoridades del Ministerio de Salud, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que nos acompañan ahora, y distinguidas autoridades también que vienen de otros sectores y otras instituciones del Estado, que muestran que el trabajo que se está haciendo en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es un trabajo justamente de inclusión, pero también de articulación del Estado, que justamente se crea porque el Estado requiere una articulación especialmente en el campo social. En el campo social, durante muchos años, se han desarrollado acciones, pero de manera aislada, y estas acciones que se han desarrollado han tenido justamente la dificultad de que el trabajo social, especialmente trabajar con determinantes sociales, no puede ser enfrentado solamente desde un sector. Y muchas veces generaba una duplicación de acciones y una ineficiencia del gasto, y también el impacto no era el esperado que se hubiese hecho de manera articulada, en la cual exista claramente una identificación de los resultados esperados de la política social, y luego identificar aquellas intervenciones que sí funcionan, de tal forma que si se maneja con una política social articulada, la hipótesis es de que va a tener un mayor impacto. Por esa razón, este gobierno del presidente Ollanta Humala, que justamente partió con una política central, la inclusión social, la pregunta era cómo hacerlo, y una de las primeras respuestas basadas en la evidencia científica y también la evidencia de experiencias internacionales, que la única manera de poder lograr cambios importantes en los indicadores sociales era justamente teniendo una política que articule la acción de todo el Estado para lograr objetivos comunes que están vinculados al bienestar de la población. Ese desarrollo que todos esperamos de un país también tiene detrás otra pregunta: ¿cuál sería la forma de lograr un desarrollo sostenible? Y lo que se pudo evaluar y justamente definir que para poder tener un crecimiento del país era necesario tener una inclusión social. Cuando se plantea la política, entonces, se comienza a pensar cómo implementar esa política. Y se vio la necesidad de poder crear un ministerio que pueda tener una función de articulación, este Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, donde tenga una política claramente definida, basada en ejes, en los 5 ejes de política social, que están vinculados a los ciclos de vida, y que justamente cada ciclo de vida entonces requiere tener resultados claramente identificados, metas claramente identificadas, que son compromisos de gobierno, compromisos de Estado, que finalmente entonces permite conectar toda la organización del sector público alrededor de esos resultados esperados. Entonces luego viene una tarea de poder definir, para lograr esos resultados, cuáles son esas intervenciones que han demostrado ser eficaces, que han demostrado tener impacto, para poder elegirlas, y de acuerdo a eso se comienza a construir una política social. Y lógicamente, cuando se comienza a identificar esas intervenciones que son efectivas, basadas en evidencia, significó construir un marco lógico para cada eje de política y para poder identificar cuáles eran esas intervenciones efectivas. Una vez que se identifican las intervenciones efectivas, entonces viene quién lo hace, y se comienza a identificar qué sectores o qué programas ya existen en el gobierno, ya existen en el Estado, que permitan entonces luego ser implementadas, y por lo tanto se comienza a ver de qué manera cada presupuesto de cada sector se comienza a articular y poder conectarlo a un resultado común. Esta tarea fue la que se hizo en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cuando comenzó, cuando se creó, y en este momento podemos ya decir que fue una buena decisión, porque los resultados que estamos viendo en los indicadores sociales son resultados que no se hubiesen podido ver si se mantenía una política desarticulada. En este momento, por esa razón,
el día de hoy. Justamente uno de los temas centrales es ver cómo esa articulación que tiene el Estado está teniendo esos resultados, y eso es lo que vamos a ver en la sesión de hoy, donde se va a mostrar de manera efectiva cómo es que la articulación se está mostrando en resultados. Esta articulación, en particular, ha sido también motivado por los programas sociales que han sido implementados y creados con este gobierno. La creación de programas sociales fue una tarea muy importante, porque generalmente los programas sociales han estado enfocados con un fin asistencialista y también político, ¿por qué no decirlo? Los programas sociales por lo general han sido un instrumento político para poder lograr votos y luego conectarlo con procesos electorales. Lo que ha cambiado con este gobierno es de que estos programas sociales ya no pueden tener en este momento un fin político. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho es, más bien, realmente darle el verdadero sentido a un programa social. Y eso es lo que se ha reconocido en las últimas reuniones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Que justamente se ha buscado cuál es la forma para que estos programas sociales dejen de tener un uso político. Y la mejor manera de hacerlo es de que pueda, en primer lugar, ser manejado de manera técnica. Quiere decir que solamente se hacen las cosas que se deben hacer. Solamente se implementan y se financian aquellas actividades que realmente demuestran que tienen una intervención efectiva. Y aquellos programas o aquellas acciones que no funcionan, entonces tienen que ser cerrados. Es la primera vez que en este gobierno, en el país, es la primera vez que se cierra un programa social. Un programa social que para muchos, por el sentido común, se pensaba que tenía un impacto importante en la nutrición crónica infantil, que es el PRONA. Cuando comienza el gobierno, una de las primeras cosas que se hace es evaluar aquellos programas que están teniendo algún impacto en la salud de la población o en el bienestar de la población. Y uno de los programas importantes fue el PRONA, que es la entrega básicamente de la papilla. Y el sentido común es bien simple. Cuando uno conversa con los técnicos que diseñaron la papilla, tiene todos los micronutrientes, tiene proteínas, tiene todos los multimicronutrientes, y también los minerales, las vitaminas, las calorías y las proteínas que necesita un niño para poder desarrollarse. Pero el tema es simple, o sea, si un niño recibe esa papilla, por lo tanto va a mejorar su nutrición. Entonces lo único que hay que hacer es entregar la papilla. Y durante muchos años, este programa lo que hacía era entregar efectivamente la papilla, pero al final se convirtió en un programa de raciones, no de entregas. ¿Qué quiere decir? Que finalmente lo que se hacía era comprar el alimento y simplemente se calculaba cuánto se compró, cuánto se distribuyó a los establecimientos de salud, porque esa era la forma como se entregaba la papilla, y entonces se suponía que eso iba a ser entregado a la persona que necesitaba. Y al final, cuando uno calculaba cuántas personas se beneficiaban, cuántos niños se beneficiaban de la papilla, simplemente era un cálculo aritmético. Decía cuántos kilos hay, cuántas raciones, y calculaban cuántos niños habrían recibido. Por lo tanto, al final se convirtió en un programa de compras. Quiere decir, de compras de la papilla, y finalmente uno suponía que estaba llegando a la población objetivo. Pero cuando se hace la evaluación del PRONA, se encontró que solamente el 11% de los niños recibían la papilla. El 11% de la población de menos recursos. Quiere decir entonces que la población objetivo que realmente recibía la papilla era menor. Y cuando uno revisaba dentro de ese 11% quiénes realmente la consumían, y si la consumían todo, se veía que cada vez era menos, porque cuando ya la papilla a la familia más pobre, era distribuida a toda la familia. Y no todos la consumían. Entonces quiere decir que el impacto que tenía el programa, luego se pudo probar con las evaluaciones que se hizo en el PRONA, se pudo encontrar que no tenía ningún impacto. Miren, una de las cosas más difíciles es cerrar un programa. Muestra de ello, tenemos un programa que no se puede cerrar por más que se sabe que no tiene ningún impacto, que es el programa de vaso de leche. Para comenzar, ni siquiera es leche lo que se entrega. Se llama vaso de leche, pero es un producto que tiene proteína vegetal. Entonces, cerrar un programa fue una de las tareas que también ocurrió con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero cuando se prueba que no tiene un impacto, entonces se utilizó la evidencia para poder cerrar el programa.
Y se logró cerrar, y justamente nos da la noticia la ministra hoy que ya está cerrado por fin, completamente administrativamente también. Entonces, todo un reto cerrarlo. ¿Por qué hago este comentario? Porque cuando se maneja los programas sociales con una base técnica, basada en evidencia, y que realmente se pruebe de que tiene algún impacto el programa, el principio es que lo que funciona debe continuar y lo que no funciona no debe continuar. Entonces, pensamos que este modelo de trabajo de los programas sociales, donde no se puede utilizar políticamente, ¿por qué? Porque solamente se entrega a las personas que lo necesitan. Quiere decir que se tiene por primera vez un padrón de beneficiarios transparente, en la cual Contraloría continuamente hace la revisión para ver quiénes son los que están recibiendo los programas sociales. Por lo tanto, ya no es discrecional quien recibe el programa. Entonces, esto es lo que genera una política que debería mantenerse y continuar. Además, ha sido más exigente, como Pensión 65, de que hacer que los procesos puedan tener un ISO en los procesos, lo que indica que también los procesos están estandarizados. De tal forma que este trabajo que se hace con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social realmente está permitiendo entonces ahora ver de qué manera esa forma de trabajar está teniendo algún impacto. Entonces, la sesión de hoy tiene que ver con articulación, pero ¿cómo es que se prueba de que está funcionando algo? Es la primera vez que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social también incluye una Dirección General de Evaluación y Seguimiento. Por primera vez se establece una política de evaluación en la cual se define que solamente se debe seguir con los programas sociales cuando tengan evaluaciones rigurosas. Estas evaluaciones rigurosas que se han establecido y que he tenido la suerte de poder acompañar al inicio del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, donde se comenzaron a diseñar evaluaciones de impacto, que por primera vez en el país se hacen evaluaciones de impacto muy rigurosas. Una de ellas, más que se trabaja con un diseño experimental con asignación aleatoria. Pensión 65 también está utilizando regresión discontinua para poder medir el impacto de la evaluación. Quiere decir, es comparando con el grupo que recibe el programa y un grupo contrafactual que no recibe el programa. Esa es la única manera de poder saber si realmente se está teniendo un impacto o no en la política pública. Lo mismo, todos los 5 programas tienen evaluaciones de impacto con grupo comparativo, con grupo control, de tal forma que esa es la manera como nosotros podemos saber si está teniendo un impacto o no la política social. Por eso, el otro tema importante del día de hoy tiene que ver con evaluación y seguimiento. La evaluación primero para poder ver si el programa, la política está funcionando o no. Y luego el seguimiento para poder saber si las acciones que se están haciendo se están cumpliendo como debe hacerse y si las tareas están permitiendo lograr el resultado. Entonces también en la sesión de hoy se va a hablar sobre eso y se va a contar la experiencia que tiene el MIDIS, que ha servido de modelo para otros ministerios de desarrollo que han sido creados después del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú. He tenido la oportunidad de participar en países de Centroamérica donde hemos trasladado la experiencia del MIDIS a esas áreas para formar sus áreas de desarrollo, de evaluación y seguimiento. Entonces quiere decir que ya se está exportando también las buenas prácticas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a otros países. Finalmente debo decir que esta articulación de la política y también el trabajo que está haciéndose a través de la evaluación y seguimiento de los programas está teniendo resultados positivos. En cuanto a la articulación, debo mencionar, en particular ahora que estoy en el sector salud, el trabajo que estamos haciendo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con el Ministerio de Educación en particular y el Ministerio de Vivienda, no se había podido hacer antes y ahora lo estamos haciendo con mucho entusiasmo. Un programa que es el programa Jaliwarma permite articular la acción del Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Salud. Tenemos un plan de salud escolar, tenemos seguro para los estudiantes de Jaliwarma. Son casi 3 millones de niños que están afiliados al programa Jaliwarma que tienen seguro integral de salud. Eso no ocurrió antes. ¿Y qué ha permitido esto? Que estos niños tienen una atención integral. En este momento el Seguro Integral de Salud les da atención odontológica, con curaciones, les da medición de agudeza visual y se les entrega lentes si lo necesitan. Se les hace las vacunas de prevención del cáncer de cuello uterino. Y también el estado nutricional, que en este momento hay preocupación tanto por el sobrepeso como también por la desnutrición. La anemia, que es un problema que en este momento es una preocupación del país y que estamos trabajando intensamente justamente con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y la buena noticia es que
estamos reduciendo la anemia, estamos ya bajando la anemia. En la última medición de ENDES, comparado con el año anterior, ya hemos reducido en la zona rural más de 8 puntos menos del año anterior. Entonces quiere decir que se está yendo por un buen camino. Y Pensión 65 es otro ejemplo, donde, como ustedes saben, es una población que ha tenido un abandono del Estado durante mucho tiempo y que Pensión 65 ha permitido que a través de darle recursos a las familias y a los mayores de 65 años, en este momento también tienen seguro integral de salud. Y realmente yo he estado viendo con sorpresa, hasta ahora han recibido 26 millones de atenciones por el lado del seguro integral de salud esta población. Así que antes no tenían ese acceso y ahora sí lo tienen. Y tienen atención integral en todo, o sea, no es solamente para enfermedades simples o dolores, sino es todo lo que necesiten. El Perú está cambiando. Estas buenas políticas deben continuar. Y para poder saber qué es bueno, se necesita hacer una evaluación rigurosa de la política y de los programas sociales. Por lo tanto, debe fortalecerse la capacidad de evaluación, la capacidad de poder generar evidencia que demuestre las cosas buenas que se están haciendo y que no queden solamente en discursos políticos. Y las cosas buenas deben seguir. Esto deben constituirse en políticas de Estado, tanto la política social, de articulación, de lograr que por fin todos hablemos el mismo lenguaje, que articulemos los presupuestos, que al final es lo que manda en la política pública, y que podamos trabajar articuladamente bajo una conducción clara, objetivos claros y saber qué hacer. Esa es la tarea que pensamos que debe continuar, y para eso se necesita formar también una masa crítica del sector académico, en la formación de los estudiantes, de poder comenzar a trabajar juntos para poder lograr una política social que cada vez pueda lograr un mayor bienestar y que pensamos que el Bicentenario va a ser mucho mejor que en este momento, porque es un proceso de cambio que debe continuar. Así que realmente auguramos que el día de hoy va a ser un día muy interesante, de mucho aprendizaje, de mucho intercambio, y seguramente servirá para seguir mejorando la política pública y también mejorando el bienestar de nuestra población. Muchas gracias.